Bueno, buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Esta es una presentación del libro de Pablo Lucio Paredes del Instituto Interamericano para la Democracia. Como ustedes saben, el Instituto tiene como objetivo promover los valores de la democracia, las instituciones y la libertad en América Latina. Cuando uno presenta un libro de esta naturaleza, siempre me parece que vale la pena explicar tres cosas: el tema, el libro y el autor. Creo que el tema es importante porque el tema describe hoy qué es lo que ocurre en Ecuador con la economía. Y hasta ahora hemos venido enfrentando a estos gobiernos autoritarios solamente en función de la ideología, es decir, el respeto a la libertad, el respeto a las instituciones. Pero creo que vamos a tener que empezar en algún momento a demostrar el resultado práctico de estos gobiernos autoritarios. Es decir, que este paraíso terrenal que ellos describen en realidad es una utopía irrealizable y que todavía, creo, no han hecho crisis, menos quizá en Venezuela, en los gobiernos de Ecuador, los gobiernos de Nicaragua, el de Bolivia y el de Argentina, por una cosa que he escuchado en la Universidad de Valencia hace poco tiempo. En la Universidad de Valencia explicaban que en América Latina se han encontrado con la suerte de que los gobiernos que han asumido el socialismo del siglo XXI se han encontrado con una situación económica floreciente, no producida por ellos, pero que esta situación les permite manejar los tiempos hasta tanto puedan consolidar la revolución. Y creo que es importante que empecemos a marcar también el resultado de esto, y el libro o el título del libro de Pablo es suficiente: si la revolución ciudadana, tanto para tan poco. Ese es el primer aspecto. ¿Sí? Estamos hablando del tema de que hay que comenzar a ver los resultados de estas gestiones económicas de gobiernos autoritarios. Pero el libro es mucho más que la economía de Ecuador, y es mucho más en dos sentidos. Primero, que no solamente trata la economía en Ecuador, sino que es un análisis de lo que ocurre en la sociedad ecuatoriana. Yo no soy economista, pero he encontrado una cantidad de cosas que, como no economista, me han parecido muy, muy interesantes. Yo marcaría 4 o 5 puntos del libro que vale la pena ver, no desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de la sociedad ecuatoriana. La primera es que Pablo sostiene, cosa que comparto totalmente, la importancia de los valores y la cultura dentro de una sociedad. En eso creo que es un acierto enorme que compartimos y que hay que luchar como eso. Y él señala que esa cultura puede transmitirse y puede enseñarse. Yo recordaba cuando lo leía que McClellan, que es un viejo economista que escribió en la década del 70, un libro que se llamaba La sociedad ambiciosa, que decía que uno podía vaticinar el éxito de una sociedad si escuchara y prestara atención a los cantos, a las canciones de cuna y a los cuentos infantiles, que ahí aparecen valores que ya se van transmitiendo. Siempre me impresionó eso y creo que es un buen punto. El segundo tema que creo que es importante desde el punto de vista no económico del libro de Pablo es la defensa del liberalismo y las ideas del liberalismo. Él las aclara, las analiza, las difunde y plantea las diferencias entre lo que los otros conciben como liberalismo y lo que nosotros creemos como liberalismo. Y hay un tercer punto que creo que es importante, que es el análisis que él trae otra vez a colación respecto a lo que se llama la maldición de los recursos naturales. Cómo los países que tienen recursos naturales suelen, en lugar de aprovechar estos recursos naturales, suelen distorsionar y suelen perderse en el camino, y en definitiva que terminan estando peor de lo que originalmente fueron cuando estos recursos naturales se revalorizaron. Es lo que llama la maldición de Holanda, que fue una sociedad que, siendo mucho más organizada, también tuvo que padecer este sentimiento. Y en estos dos temas, creo que hay otra extensión. No es solamente que el libro de Pablo analiza Ecuador desde el punto de vista más que económico, sino que hay otra extensión del tema. Y es que parte y casi todo lo que Pablo habla de Ecuador se puede transferir directamente a los otros países del socialismo del siglo XXI. Lo que él ataca como la falta de conciencia ciudadana, la falta de preparación, la falta de crítica en nuestras sociedades, se puede extender a la Argentina, se puede extender a Bolivia y a Venezuela. Es decir, que ahí hay otra extensión. No es solamente que habla sobre Ecuador, creo que está hablando sobre América Latina. Y respecto al autor, a mí me dice mucho más de una persona, más que los cargos, que Pablo los tiene mucho, más que los títulos, que Pablo los tiene mucho, algún par de conductas. Y yo creo que para entender bien a Pablo hay que ver dos hechos. El primero es que se anime a escribir un libro como este en Ecuador. Creo que eso es una muestra de valentía. Tenemos algunos casos, pero no son muy usuales, y creo que eso es una cosa a destacar. Y el segundo es, y me remonto a la constituyente de Montecristi. Pablo fue constituyente,
y se manejó en solitario en esa constituyente en defensa de los valores de la libertad, del liberalismo, y creo que ha dejado sentado ahí, a pesar de su discrepancia total y que estaba en minoría, casi en esta posición de liberal, creo que fuiste la única persona. Creo yo. Y creo que ahí rescató y sentó las bases de un testimonio muy importante del liberalismo, y creo que estos hechos son mucho más importantes para destacar, para entenderlo a Pablo. Muchas gracias.